Sean todas, todos y todes bienvenidos a una nueva fecha del ciclo de cine online Mujeres y Disidencias, realizado por la Unidad de Cultura y la Oficina de Encuentro, Comunidad, Género e Infancias de la Municipalidad de La Cruz. Hoy tenemos el gran honor de conversar con Pachi Bustos, destacada directora y guionista de cine chilena, y también nos acompaña Ideo Berrauter, dirigente social, sobreviviente de prisión política y tortura en dictadura, y actual subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno del presidente Gabriel Boric, protagonista además del documental que veremos tras esta entrevista que lleva por nombre Aide y el pez volador. Bienvenidas, qué gusto tenerlas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por Muy bien, acompañarnos. gracias, Marín. Sí. Agradezco profundamente su tiempo, sé que están con mil actividades y la posibilidad de exhibir el documental aquí en la comuna de La Cruz, un territorio en el que recién se comienza a hablar de verdad y justicia y donde aún falta mucho por recuperar en cuanto a memoria. Así que para introducir este documental me gustaría preguntarles cómo nace esta idea y de dónde nace esta valentía, porque hay que tener valentía para adentrarse en esta historia tan íntima, ¿cierto? Para poder realizar y exhibir este trabajo. Cualquiera de las dos que me quiera responder. No, Pacho Busto es la responsable de todo en materia de... Dale. Ella es la que debe responder. Bueno, nosotras nos conocimos mucho tiempo antes de empezar a grabar la película en el contexto de la investigación para otro trabajo, y ahí es como que, no sé, yo pensaba así que fue como amor a primera vista, porque cuando conocí a Aide, su historia, fue muy conmovedor, muy cautivante, que yo creo que es lo que a todos nos pasa o a las personas me han transmitido cuando ven la película. Es una mujer tan luminosa, pucha, con una historia de vida tan potente, de tanta resiliencia, que en el fondo en ese contexto no fue, digamos, pasaron varios años hasta que empezamos a hacer la película, pero siempre teníamos ganas de hacer algo, ¿no? Y por allá, por el 2014, 2015, se fueron dando las cosas para empezar a grabar esta película en el contexto ya del tramo final del juicio que enfrenta ID y que es lo que vemos en la película. En ese momento, digamos, decidimos nosotros como equipo y con el compromiso de Aide, la complicidad de Aide, acompañarla en este periplo final, que no sabíamos un poco cuál iba a ser el resultado de todo ese proceso, pero intuíamos que había algo muy potente respecto a lo que podía decir la justicia respecto a este caso tan emblemático, y por otra parte también nos permitía, digamos, adentrarnos en la historia de Aide, en su pasado, en lo que había sucedido, y de paso y a través de ella hablar de tantos y tantas mujeres sobrevivientes, al igual que ella, de prisión y tortura, que era un tema no visibilizado, y ese es el rol de nosotros como cineastas, ¿no? Visibilizar allí donde no hay luz, estas historias. Sí, Eh, ¿Quieres sí. agregar algo, Ide? Sí, para hacer justicia al tiempo transcurrido en realidad entre el amor a primera vista y que se crearan las condiciones para que este documental comenzara a hacerse, pasaron casi una década, digamos, entre el 2004 en que se produce la Comisión Balech y que salen los primeros artículos y que con posterioridad nos vamos conociendo con la Pachi y vamos siempre avanzando, en fin, pero cuando se inicia la película o la grabación del documental ya han pasado 10 años desde la Comisión Balech. Entonces, Un montón de tiempo, sí. ese es el tiempo en realidad, que como el tiempo marca y bueno, y la causa propiamente tal se inicia en 2004. Entonces, cuando tal y como muy bien dice la Pachi, llegamos, se comienza a grabar cuando ya estamos en las postrimerías de la causa, un par de años, Pachi, ¿no? Un par de años, Claro, claro. Un par de años está entre Corte de Apelaciones y Corte Suprema, digamos, ¿no? exacto. Razón por la que en el documental la Apache muestra con tanta verosimilitud mi cansancio. Ujú. ¿Ya? ¿Cuánto Yo tiempo nunca duró hubiera esto? querido que se viera, ¿eh? Yo no tenía ni una gana que se viera lo cansada que estaba, pero ella lo encontró. Y la verdad fue algo excelente, porque entre otras cosas, la inmensa mayoría de las personas que hemos pasado por los tribunales hemos experimentado ese mismo cansancio. Entonces, cuando se ve el documental, la gente me dice,
por Dios, si yo me veo a mí mismo ahí. ¿Eh? Y bueno, eso es lo que hace una buena documentalista. Sí, se transmite, uno va sintiendo además ese cansancio con el aplazamiento, y uno dice, "Oh", como que te vas cansando con la... Cada semana, Y sí. qué duro, como que al final parecía de no creer que cuando teníamos, todos teníamos, yo creo, los que vemos, ¿no? La esperanza de que ahora sí, y de nuevo hay que Así esperar. es, Y son tantos años por sí. lo que tú estás contando ahora. Y el transcurso de la película en sí misma, ¿cuánto tiempo duró la grabación, la investigación, el trabajo mismo de la película? Fueron entre eh, 4 años al menos de grabación, digamos, entre el origen de la idea, la decisión, digamos, de ya iniciar las grabaciones, de, en el Mm. fondo, convocar también a los otros protagonistas de esta historia, convencerlos también de participar, obtener los recursos para la realización de la película, y bueno, todo un proceso como de rodaje, luego un tiempo largo también de montaje, donde la película finalmente va encontrando su forma, su sentido, ¿no? Su mirada más profunda de lo que queremos transmitir, hasta que pudimos estrenar fue en abril del año 2019 en Toronto, en Canadá, en el marco de un festival de documentales muy importante que se llama Hot Docs. Ahí fue el estreno, digamos, la premier mundial de este documental, que luego ha tenido muchas vidas porque se iba a estrenar y el estallido social, digamos, de octubre lo postergó, lo pospuso, luego lo pospuso la pandemia. Finalmente hicimos un estreno online que tuvo otras cosas, que nos conectó de otra manera con las personas, que nos llevó a otros territorios, no solo acá en nuestro país, sino en el mundo entero, hasta que ya después, un poco en esta apertura, hemos tenido la posibilidad de tener algunas funciones presenciales y todo, y ha sido muy, muy bonito, y todavía sigue rolando esta película, lo que nos sorprende, ¿no? O sea, tiene mucha vida Sí. todavía por delante. Muchas, sí, sí, claro. 4 años intensos, me imagino, de Mm. acompañamiento. Y justamente en esto ir convocando a los otros protagonistas y otras protagonistas, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo fue esa conversación en familia también? Porque desde que Aide toma la valentía de decir, bueno, voy a contar mi historia, evidentemente hay una conversación posterior para saber quiénes son parte, que quieren aparecer en cámara de esta historia, y abrir también esa intimidad que es difícil, que es dolorosa. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia, Aide? A ver, la familia sabía solo aspectos parciales. Eh, para los hijos no era un misterio que su madre tenía cicatrices tremendas. Eh, Sin embargo, nunca hicieron preguntas específicas, tal vez por la era que te tocó vivir, digamos, que en el que uno en general, si no había necesidad urgente, prefería no preguntar, suponía, ¿ya? Eh, Ahora, primero que nada, la primera decisión en realidad es una decisión que de alguna manera me tomó por asalto. La verdad es que la primera oportunidad en la cual yo hablé, más bien concurrí a una entrevista como dirigente. Como dirigente de los presos políticos, yo fui convocada para hablar sobre las mujeres presas políticas. Y me pareció que de parte de la periodista había un acierto maravilloso, que nunca antes me había pasado, que me pidieran hablar sobre las mujeres presas políticas, como mujeres presas políticas, y no como la parienta de alguien o la mujer de alguien, ¿ya? Sino que como mujeres que fueron hechas presas políticas en razón de sus ideas, en razón de sus acciones antidictatoriales, en su razón de compromiso de la recuperación democrática del país. Y entonces me pareció maravilloso que la periodista Alejandra Matos me convocara con ese tema. Pero lo que yo probablemente no tenía en vista era que ella era extremadamente capaz y hábil en, su, en su ámbito de competencia, ¿no? En el periodismo. Y después de un rato de preguntarme sobre las mujeres presas políticas, ella giró la conversación hacia el plano más personal, cuestión que tenía una dimensión muy compleja porque habíamos desarrollado una forma de comprender la dirección política
como algo en lo cual primero jamás era bien visto, y sigo creyendo en ello, ser considerado un caso emblemático, digamos. Porque con ello tú invisibilizas a todos los demás. Ya habían suficientes esfuerzos de parte del sistema y del Estado, en particular, por hacer aparecer como que éramos re poquitos, digamos, y como que esto le había pasado apenas a unas pocas personas. Y la verdad era que no era así, éramos una enorme cantidad de personas, miles de personas represaliadas, y entre ellas muchas, muchas mujeres. Entonces, eh, ese era un tema que estaba ahí dando vuelta, que estaba ahí como pesando, y yo no quería de ninguna manera ser un caso emblemático, de ninguna manera. Pero por otro lado estaba el tema de que en la medida que tú no hablas de lo que a ti te ha sucedido, sino que siempre hablas por los demás, también lo que haces es contribuir de una manera indeseada a la impunidad, porque no pones en evidencia concretamente qué te pasó a ti. Entonces, en esa tensión, de pronto, parece que yo la resolví de una manera intuitiva, digamos, comentándole en términos generales lo que había sucedido conmigo a Alejandra. No obstante lo cual, ella fue perfectamente capaz de tomar las hebras correctas y sacar lo esencial de la historia y reflejarlo en un artículo que de verdad les invito a leer. Es un artículo excelente que de muchas maneras da origen a todo lo que sucede después. Es un artículo en el cual ella relata, que lo publica en el Plan B, que era el medio en el cual ella trabajaba en ese tiempo, eh, y que relata con un titular tremendo que dice que perdí mi bebé por las torturas de la Armada, eh, y aplana completa en la portada, lo cual me dejó en una posición en la cual o yo asumía la difusión personal del tema, o simplemente, no sé, pues no tenía otra opción, no tenía en realidad una opción. Y quizás mi corazón ya había entendido que era tiempo de, de no tener otra opción, ¿ya? Y bueno, pues ahí, eso sí, comprendí que debía sentarme con mis hijos a hablar. Y eso hice. Y bueno, fue muy bueno porque ellos hicieron como, juntaron las piezas que les faltaban, ¿no? No te voy a decir que haya hablado con todo detalle, no te voy a decir que haya sido explícita en muchas cosas, pero lo suficiente como para que todos entendieran qué era lo que iba a empezar a circular en la gente, que viera los, los kioscos en los que se ponían en ese tiempo con más frecuencia que ahora, se ponían todos los periódicos, en fin. Bueno, comenzó esto, y luego la segunda sorpresa respecto de la familia fue el trabajo realizado por la Pachi Busto, porque la Pachi me hizo ver en el documental mismo que yo nunca quise intervenir. Hice una intervención, lo reconozco, sí, una intervención hice, que es la que tiene que ver con el pez volador, ¿ya? Pero, pero yo no quise saber cómo era el documental antes, nada, ni una cosa. Y lo que hice entonces fue tener confianza en lo que ella, como directora, decidiera como línea editorial y como abordaje general. Y ahí me encontré con la sorpresa de los hijos participando y ahí me tuve que dar por enterada de percepciones que ellos tenían, de cosas que tenían en su corazón, de historias propias que tenían que contar al respecto. Así que sí, nos apañamos entre todos, nos acompañamos, nos abrazamos, caminamos juntos, pero con distintos momentos, y en los cuales además la Pachi tiene un protagonismo muy grande, porque ella fue tomando decisiones respecto de cómo contar esta historia, ¿no? Es
Es muy emocionante darse cuenta cómo un trabajo documental, el cine también va sanando. A veces son líneas que no vemos inmediatamente, ¿no? A la hora de acercarnos a un trabajo como este, lo que va a provocar en todos Sí, nuestros cercanos y en nuestra propia vida. Eh, y justamente desde la mirada, desde cómo contar. Estamos en un ciclo que es hecho por mujeres. Son trabajos de realizadoras chilenas que cuentan desde la mirada de mujeres y disidencias, ¿cierto? Las historias. Y ahí va mi pregunta, ¿cómo sientes, Pachi, cuál es la singularidad de que esta historia la haya contado, que esta historia de una mujer la haya contado otra mujer, la haya dirigido otra mujer, para hilar este trabajo y terminar viendo lo que vemos, yo como mujer que me sensibilizo también y me siento parte de este relato, de esta forma de contar, pero quiero que la analices tú. Para ti, ¿qué es ser mujer y contar esta historia y estas historias? Pucha, Marilyn, siempre esa ha sido una pregunta bien difícil para mí, digamos, cuando me preguntan respecto como del cine hecho por mujeres, ¿no? Las particularidades. Yo siento que simplemente como hago cine, eh, no sé si en eso, digamos, explícitamente hay una mirada como femenina, pero ciertamente la debe haber, me imagino. Creo que eso está en la manera de relacionarme con las personas que protagonizan mis trabajos, en cómo generamos esa intimidad, esa confianza, ¿no? ujú, En la posibilidad como de acercarnos, de finalmente a través como de esa intimidad lograr en el fondo transmitir esa historia de vida que tiene momentos como tan difíciles, tan dolorosos, y tal vez tenga que ver algo también con la forma de contarlo, porque para nosotros había un desafío muy grande a la hora de contar esta historia que tiene ribetes tan oscuros, tan dolorosos, difíciles, ¿no? Y que nosotros, cómo ser suficientemente explícita sin ser burdo, ¿no? Sin mostrar de manera, digamos, no sé, tan descriptivo, digamos, sino más bien dejar como en el fuera de cuadro un poco esa experiencia y poder transmitirla de manera como muy clara. Y ahí, bueno, fuimos tomando en equipo, estas cosas nunca son personales, sino que en conjunto con la productora Paola Castillo, con Pablo Valdés, con Romina Núñez, ¿no? Director de fotos, sonidista, la montajista, la Titi. Yo creo que entre todos había una preocupación muy grande por cuidar a la idea, por no exponerla más de la cuenta, pero sí obviamente por sacar a la luz esta historia. Y ahí fuimos tomando decisiones donde en el fondo la voz de Aidé, su relato, su testimonio, es un hilo articulador muy importante, y la fotografía también nos ayuda a entrar en capas más sutiles, ¿verdad? De conectarnos con ese pasado, de evocar cosas, pero que de otra manera, ¿no? Conectarnos con otras emociones. Em, y bueno, y el propio seguimiento que hacemos con Aide, de verla en otras dimensiones, del presente, ¿no? De ella, no solo en el juicio, sino también en la relación con sus hijos, en el enfrentar también y cómo lo hace, cómo enfrenta la enfermedad, digamos, que aparece durante el rodaje de la película, o la despedida de su hijo, la despedida simbólica. Todos esos elementos yo creo que fueron como conjugando esta historia, siempre en nuestra intención como de cuidar mucho a la idea, eh, pero que también ser como muy claros en transmitir esta experiencia que en el fondo no era como dice la idea, un caso excepcional y único, sino que también una historia que vivieron muchísimas mujeres en nuestro país. Y desde ahí también era muy importante para mí contar esta historia porque no se había hablado de- del aborto forzado en tortura, no hay películas, no había muchos relatos de eso, entonces nosotros sí queríamos poner luz sobre eso. Y aunque ahí no aparece la idea dirigente así de manera explícita, sí está como su fuerza, su compromiso permanente con los derechos humanos, eso de todas maneras está en la película y era también nuestra intención. Gracias, mira, yo encuentro, hay varias razones ahí que fuiste entramando. Al principio parece difícil la pregunta, pero creo que termina dando como, en eso de la relación me queda como retumbando, ¿no? Como me queda haciendo eco. La relación que ustedes generaron, yo creo que hace que la confianza también abra estos portales a este mundo tan íntimo, porque de repente uno ve cámara en lugares donde dices, ¿cómo llegó la cámara ahí? ¿Cómo se atrevieron a mostrar eso? Porque
Hay espacios súper no contados usualmente como en cámara o en cine, cuando son verdad, ¿no? En películas uno lo ve, pero ficcionado, pero cuando es documental, hasta uno le da como nervio estar dentro ahí en esa sala, así en el hospital. Claro, como que no te corresponde, pero, Claro, me corresponde pero a mí eso es realidad. en parte por la complicidad, ¿no? En este como deseo, para mí no es como un personaje ahí que uno retrata y que uno dirige, sino que en el fondo es un trabajo que hacemos en conjunto y que se construye muy en el diálogo de en qué estás, qué vas a hacer, Aide, qué piensas, como que juntas vamos también pensando posibles secuencias, posibles situaciones que sería Sí, interesante mostrar. sí. Ahora yo muero de curiosidad por algún día ver las imágenes que nunca se incorporaron en la película, porque hay cantidad de cosas, cantidad de cosas. Mira, desde participación en carnavales, que yo soy bien carnavalera, ¿no? Desde acompañarme a exponer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fuera de Chile, el acompañarme en marchas, en manifestaciones, en reuniones de organizaciones de sobrevivientes de prisión política y tortura, cosas familiares, me siguieron en cuanto lugar te puedes imaginar. Llegó un momento en que yo sabía, simplemente veía a la encargada de audio y levantaba mis brazos para que me pusiera los micrófonos, las cosas. Yo ya al final no sabía si andaba con micrófono o no andaba con micrófono. Muero de curiosidad por ver la otra parte, la que no se conoció, digamos. Y bueno, está pendiente eso, pero mm, la verdad es que el documental en sí mismo ha cumplido su propósito absolutamente, digamos, y mucho más allá de las expectativas que yo originalmente tenía. Pese a que protesté porque mi dimensión como dirigente no estaba suficientemente relevada, ¿eh? Claro, que es lo que Pachi dijo recién también, ahí está. Claro, claro. Y hoy al verlo, ¿cómo te sientes, Aide? Como después de también todo este camino, al ver tu historia ahí, ¿cómo te Sí, sientes hoy? Hoy, han pasado unos años de que se estrenó, me gustaría sí, saber sí, sí. cómo estás. No, mira, en general evito verlo una y otra vez, ¿ya? O sea, no logro que me resulte algo como que lo puedo así dejar pasar y nada más. Vuelvo a pasar por los diversos niveles de dolor que aquello implica y por lo tanto hago en lo posible, evito verlo muchas veces, a veces veo partecitas con las cuales ya estoy muy abuenada, entonces voy, pero lo he visto por fragmentos. Qué sé yo. Me pasa también que las personas me dicen, pude ver el documental hasta tal parte, lo tuve que parar y luego seguí viendo. ¿Ya? Hay momentos en particular que a las personas las descolocan completamente y que de una manera muy inteligente y sensible, la Pachi logra mostrar los efectos de la tortura en otras dimensiones de la vida de una persona, por ejemplo, en el caso de las agujas, mi problema con las agujas, los cuchillos y todo eso, ¿no? Entonces también eso es algo que trato de evitar ver y que, bueno, yo me doy cuenta que a los demás también les afecta. Eh, pero en general ya me llevo muy bien y sobre todo me llevo muy bien con una dimensión inesperada y muy querida de ese documental y que las personas me dicen, hoy vi el pez volador. Sí. No me dicen Aide y el pez volador, me dicen vi el pez volador. ¿Ya? Y eso me encanta que finalmente mi hijo se las arregle porque tiene una capacidad de volver a estar y a estar y a estar. Y cuando todos creemos que ya pasó, él de nuevo se las arregla para aparecer con sus alitas y llena los espacios y se hace presente de la manera más hermosa y constructiva posible de imaginar. Entonces, siento que en eso, con esto ya creo que cierro esta parte de la conversa, siento que en eso, de muchas maneras, sin que por ello sustituya la importancia, la relevancia que tiene lo que hay que hacer en tribunales, pero creo que la obra, el documental y distintas expresiones artísticas son
tal y como he dicho, de muchas maneras una forma de justicia notable. Es una forma, además de sensibilización social, colectiva, respecto a estas materias enormes, que desde luego un fallo de cualquier corte no logra, más allá de que sea tan necesario, ¿no? Eso es la contribución del documental del Apache y de tantos otros documentales, tiene tanto que ver también con el ofrecer una oportunidad de justicia para personas que, si hay algo que nos ha sido esquivo, es el acceso y la posibilidad de tener justicia, ¿no? Sí, eso es súper, súper importante. Y bueno, para ir cerrando, para dar paso a este documental, ¿cierto? Les dejo la palabra abierta para invitar a las personas que están en este momento conectadas y conectados a que lo puedan ver y palabras finales de despedida. Dale, Pai. Bueno, muy agradecida de esta conversación y de la posibilidad de llegar con esta historia ahí a los vecinos de La Cruz. Es una historia muy potente, por momentos muy dura, pero finalmente muy luminosa. Es un viaje increíble por la historia ahí de la cual yo estoy muy confiada, digamos, en que uno sale como fortalecido, empoderado, ¿no? Como que valorando sobre todo la vida y la lucha por los derechos humanos, mucho más comprometido aún con esa causa. Así es que nada, muy contenta de que la película sea, digamos, un vehículo para hablar de estos temas, para conocer estas historias, para conocer a Aide, a nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, que es un orgullo tremendo. eh, bueno, que haya sido la protagonista de esta historia, que me haya permitido contar su historia y que llega hoy día hasta los vecinos de La Cruz. Muchas gracias. Aide, ¿quieres dar tu saludo? Bueno, no, encantada, feliz de poder saber. Yo soy porteña y soy porteña que también está vinculada al interior de la región. Eh, a lo largo de mi vida tengo familiares en toda la región y en el interior y en la Cruz también. Entonces me hace muy feliz saber que van a poder acceder a ver el documental. Y bueno, por supuesto, disponible para conversar al respecto, para estar presencialmente cuando sea posible y para abrazar a todos los que quieran sentirse hermanos desde su corazón de una historia de un bebé que hoy día es un pez volador y que lo pueden encontrar en cualquier punto del mar o el cielo cuando lo quieran buscar. Les agradezco profundamente su tiempo, sus palabras, abrir a través de esta historia su corazón, su historia personal, para hacernos parte, ¿cierto? También a las distintas generaciones, acá en la Comuna de La Cruz, que necesitamos también estas historias para reencontrarlos con las nuestras, con las que nos ha costado tanto y se nos ha privado también de conocer durante mucho tiempo en este territorio. Así que sin más y esperando que lo puedan ver, reflexionar, conversar también con su gente, con sus familias. A continuación les dejamos con Aide y el pez volador.